Hola, vamos a seguir leyendo la Biblia y vamos a orar antes de empezar. Dios amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra para poder aprender de ella. Guíanos en este tiempo, habla a nuestras vidas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer Mateo 23. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hasta aquí vamos a leer este capítulo, vamos a revisar como siempre algunos versículos, los que más nos han llamado la atención. Como saben, en los últimos capítulos que hemos leído, hemos visto distintos enfrentamientos entre los maestros de la ley fariseos y Jesús, porque estas personas no creían en él, querían constantemente hacerlo caer, lo contradecían, no creían en él. Y Jesús en este capítulo los denuncia. De hecho, el título del capítulo, no sé cómo nos pongan sus Biblias, pero en la mía pone: Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Y cuando antes, en capítulos anteriores, les habló en parábolas, a ver si captaban algo sobre ellos mismos, pues ahora se los dice todo de frente y directamente para que entiendan. Y en los primeros versículos dice que no hay que ser
bueno, que hay que obedecerlo, lo que ellos dicen, porque bueno, ellos predicaban la ley, eran religiosos, eran líderes religiosos y se sabían muy bien la ley de Moisés, y eso ellos predicaban, pero ellos no lo practicaban. Así lo dice Jesús: no hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que predican. Entonces, la enseñanza para nosotros aquí es que practiquemos lo que predicamos. Como cristianos, ya empezamos a conocer la Biblia, empezamos a aprender de las Escrituras, de los mandatos de Jesús, de sus enseñanzas, de también los 10 mandamientos. Entonces, si los sabemos y se los comentamos a otros, tenemos que practicarlos también nosotros en primer lugar para poder hablar de ellos. ¿Sí? No podemos exigirles a otros o pedirles a otros que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos. El segundo punto que había yo señalado es ya, a partir del versículo 5 pone que los fariseos y maestros de la ley dice que hacían todo para que la gente los vea. Ellos se preocupaban mucho por lo que los demás piensan de ellos, ¿sí? Intentaban estar siempre bien vestidos y parecer muy elegantes y dar un buen aspecto, pero por dentro no eran genuinos. Y dice, todo lo hacían para que la gente los vea, para llamar la atención. En alguna ocasión también leímos un versículo que era que estos hombres incluso se paraban en las esquinas a orar para que la gente los viese, ¿sí? Y bueno, y que Jesús nos decía que oremos mejor en la intimidad de nuestra habitación, ¿verdad? Bueno, aquí yo he puesto, anotado aquí a un ladito, un versículo que es Colosenses 3:23. En Colosenses 3:23 dice que hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Entonces todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo de corazón y como para el Señor. Más preocuparnos de lo que Dios piensa de nosotros que de lo que piensan los demás. Que también es importante que no solo hay que ser, sino también parecer, es verdad, pero siempre en primer lugar agradar a Jesús, agradar a Dios. Nos vamos un poco más adelante. Vemos que Jesús dice, pues les hace ver que los fariseos y demás les gustaba que la gente los llame rabí, les gustaba que les den cierta posición privilegiada. Cuando Jesús nos dice en el versículo 12 que el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un versículo que sería bueno subrayarlo. Yo lo tenía aquí señalado. Lo subrayamos porque es muy importante que nos lo guardemos en nuestro corazón, porque para todos como humanos en algún momento queremos, no sé, como sobresalir, como que los demás piensen que somos mejores y llamar su atención, pero Jesús nos dice aquí un versículo muy claro, que es que el que quiera enaltecerse será humillado y el que se humille será enaltecido. Entonces nos conviene mucho más humillarnos, ¿verdad? Y como habíamos leído también en capítulos anteriores, habíamos buscado también el significado de humillarse, es eh, reconocer nuestras limitaciones, ¿sí? En nuestro caso como cristianos, pues reconocemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nosotros necesitamos un Dios para ser salvos, ¿no? En este caso, Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, para que podamos ser salvos y llevar una vida de esperanza. Bien, seguimos. En el versículo 16 Jesús empieza a recriminar a los fariseos de que ellos habían como que puesto más importante que el templo y que el altar, el dinero y el oro. Y esto también pasa en la actualidad, porque a veces ponemos en primer lugar las cosas económicas, las posesiones, el dinero, antes que a Dios. Y
Entonces recordemos que es muy importante que no quitemos a Dios del primer lugar de nuestro corazón. El dinero, claro, y las cosas materiales tienen su importancia, pero nunca serán más importantes que Jesús. Seguimos. En el versículo 23 en adelante, también Jesús les decía a los fariseos cómo ellos diezmaban. Decía que daban la 10ª parte de sus especias, pero que habían descuidado lo más importante. ¿Sí? Eso también es una enseñanza para nosotros, que si bien es correcto y se debe aportar a la iglesia económicamente con diezmos y ofrendas, no debemos descuidar lo más importante, que aquí lo dice Jesús bien claro, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y lo último que quería mencionar para terminar es del versículo 27 al 29, que Jesús dice a estos hombres que ellos eran como sepulcros blanqueados, como vasos, pone, como vasos y platos que se limpian por fuera y que por dentro están sucios. ¿Sí? Que dice, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. También en capítulos anteriores revisamos algo sobre presentarnos limpios ante el Señor. Recordemos el hombre que fue al banquete sin estar bien vestido. Y hay otro más que ahora mismo no se me viene a la mente, pero es importante que nos presentemos limpios ante el Señor. Y esta limpieza no podemos hacérnosla nosotros mismos. El único que puede limpiarnos de nuestros pecados es el que no pecó, el único que no pecó. Y ese es Jesús. Venir ante Él, ante sus pies y reconocer que somos pecadores, que le necesitamos, que nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, que necesitamos de su perdón y de su sangre, la sangre que Él derramó en aquella cruz para limpiarnos. Y cuando Él nos perdona, porque ve nuestro corazón arrepentido y nos deja limpios, entonces se produce un cambio que va de dentro hacia afuera. El cambio no va de fuera hacia adentro. No es que yo empiezo no sé, a vestirme, no sé, con faldas largas o a no maquillarme o esas cosas para demostrar que hay un cambio en mi interior. No, el cambio viene de dentro hacia afuera. Jesús cambia mi corazón y poco a poco Él va moldeando en mí las cosas que quizás ante Él no están bien, y que poco tiene que ver con la ropa y con cosas exteriores en realidad, ¿sí? Más bien lo más importante, como leímos hace un momento, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hasta que llegamos, que ya me pasé un poco del tiempo. Nos vemos mañana y seguimos con más.